comienza El Mirador, el lugar desde donde vas a poder ver y escuchar anticipadamente toda la información que te interesa. El Mirador, con el análisis y los comentarios de los mejores especialistas. El Mirador, con las entrevistas a los protagonistas de la actualidad y con los datos clave que necesitas para tomar las mejores decisiones. El Mirador, periodistas de primer nivel que con dinamismo y buena onda te adelantan lo que tenés que saber. Esto es El Mirador acá en Radio LED, como todos los jueves, 10 de la mañana hasta las 11, un poco repasando la agenda del día, de la semana, foco en la economía. Tenemos varias propuestas para el programa de día de hoy. En materia económica, que está pasando de todo, como la verdad todas las semanas, pero hay algunas novedades respecto de algunas señales políticas para entender un poquito el panorama que hace lo económico, por supuesto, no directamente, pero obviamente está vinculado. Reunión de Macri y Milei, porque hoy aparece o reaparece el máximo dirigente del PRO en un acto en La Boca, que espera que sea, veía multitudinario, pero más allá de la capacidad de reunir un acto multitudinario del PRO o no, me parece que la agenda pasa por lo que diga Mauricio Macri en cuanto al posicionamiento de su partido, del PRO, respecto al oficialismo. Va y viene, depende el tema, depende el dirigente también, depende la voz que hable del PRO, pero hubo una reunión en el día de ayer bastante larga, según algunos portales que dieron información de varias horas. También Santiago Caputo, que no habla, el principal asesor o uno de los principales asesores en la Casa Rosada del presidente Javier Milei, también diciendo algunas declaraciones en on, algo bastante llamativo, creo que muy pocas veces, si no es, no sé, contadas con los dedos de las manos, me parece, o muy poquitas declaraciones del asesor presidencial diciendo que el gobierno de Mauricio Macri había sentado las bases para el cambio y demás, como un guiño. Por eso hay que estar atentos a ver qué es lo que dice Mauricio Macri en el acto del día de hoy en La Boca, respecto de cómo se posiciona de cara al gobierno nacional. Por otro lado, el sábado también se espera la aparición o reaparición de Cristina Fernández de Kirchner en una charla magistral y demás, como también acostumbra la ex vicepresidenta, ex presidenta. Me parece que esas, en materia política, esas son las dos novedades de lo que va a suceder, así que bueno, veremos qué es lo que pasa, qué es lo que dice cada uno de los ex presidentes que tuvo la Argentina, Macri y Cristina, respecto del gobierno, respecto de Venezuela, que las novedades, al menos por hoy, tiene que ver con la embajada argentina en Venezuela, que quedó a cargo de Brasil. Los asilados, ya se retiraron la delegación argentina. Los venezolanos opositores al gobierno de Maduro parece que se van a Portugal. Bueno, eso no está claro, pero sí que está claro que se hizo la bandera de Brasil en la embajada argentina en Caracas. Obviamente después la decisión de Maduro de hacer esto con la embajada argentina, entre otras embajadas de gobiernos, sobre todo del continente, que expresaron claramente las críticas al proceso electoral, vamos a decirlo, llamativo, que tuvo Venezuela desde el domingo a la noche, cuando habla el encargado de la CNE, de la Comisión Nacional, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. No vamos a hacer un repaso, por ahí no es nuestro foco internacional, pero obviamente es un tema que viene abarcando la agenda, que va a seguir, sobre todo en materia regional. Obviamente que interesa ver qué es lo que finalmente votó el pueblo venezolano. No aparecen las actas desde el oficialismo. Presión internacional, sí, claro, distintos posicionamientos. Una cosa es Argentina, Uruguay, un poco Chile, y otra cosa es el posicionamiento que tuvo Brasil, México, también Estados Unidos en esa línea, pero bueno, la cuestión ahora de Maduro pasa por la justicia venezolana, pero organizador de la elección, como fue el gobierno venezolano,
Sigue sin aparecer las actas, me parece que pasa por ahí, sin meterme tanto, y obviamente expectantes con el clima de violencia que ya dejó algunos lamentables hechos como la muerte de al menos, bueno, todo esto según los portales, ¿no? De más de 10 personas. Veremos qué es lo que sucede. También los de los movimientos de la oposición, sobre todo de la dirigente Machado en Venezuela, qué es lo que vaya a hacer y cuáles son los pasos. En un capítulo más de los últimos, desde el 99, desde la llegada del chavismo al gobierno, entre el chavismo y la oposición, un capítulo más, me parece que hay que estar alerta, sobre todo qué es lo que pasa, y la voluntad finalmente que tuvo el pueblo venezolano. Veremos qué es lo que sucede, pero en materia informativa está lo de la Embajada Argentina en Caracas, que quedó a cargo de Brasil. Por el otro lado, bueno, ayer hubo también, tiene que ver con lo económico, tiene que ver con el escenario político-económico que vive la Argentina, vinculado con la planta de GNL, gas natural licuado, que planea, diseña, construir YPF junto a la malaya estatal Petronas de Malasia, en esta sociedad que presentaron en 2002, pero que es un proyecto que tiene por lo menos 10 años, que es exportar el gas de vaca muerta al mundo, no solamente a la región Brasil sobre todo, que va por caño, sino por barco al mundo. Es decir, no es algo chiquito, obviamente, sino que si Argentina logra concretar este proyecto, que finalmente se va a hacer en Río Negro, Argentina se metería en un grupo muy, muy, muy selecto del mundo de países que exportan GNL, que es pasar mediante un proceso de licuefacción, se enfría mucho el gas, pasa a estado líquido y ahí se puede transportar por barco. De eso estamos hablando. Para eso hay que construir una planta gigantesca que en el diseño completo son 30.000 millones de dólares, un montón, obviamente, para exportar más de 400 barcos por año. Bueno, ahí está todo la proyección de que lo sería el proyecto, pero tenía altas chances de que sea en Bahía Blanca. Finalmente, ahí el gobierno, YPF y Petronas decidieron, vamos a ver después con el correr de los días cómo fue la decisión técnica, la decisión política, cuánto pesó cada una, pero en principio el escenario es que se tomó la decisión el martes a la última hora. El directorio de YPF aprobó que sea en Punta Colorada, Río Negro, no en Bahía Blanca. Pros y contras, por ahí en otro momento nos podemos meter con esto, qué tiene cada uno, pero finalmente hará en Río Negro, por lo menos hasta ahora. De fondo, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, que el gobierno salió a decir que YPF eligió Río Negro porque Kicillof, un poco encerrado políticamente por estar en oposición al RIGI, no adhirió o no va a adherir como provincia, pero después YPF sacó un comunicado, este es el argumento de Kicillof, diciendo que la decisión de YPF y Petronas fue una decisión técnica de que era más conveniente, se ahorraban algunos millones de dólares, hacerla en Río Negro y no en Bahía Blanca. Es decir, sacó un poco el foco de la línea del gobierno, que era porque Kicillof no adhiere al RIGI, con lo cual ahí hay un nudo bastante difícil de que en algún momento sepamos realmente cuál fue, pero bueno, este es el escenario, se va a hacer en Río Negro, por ahí también pasó la agenda. Se acaba de conocer que la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria también, noticia que vincula a lo energético y también salarial, y al impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque los trabajadores de las refinerías habían llamado a un paro por tiempo indeterminado, obviamente en las 8 refinerías que tiene la Argentina y en los depósitos de combustible. No afectaba a las estaciones de servicio, pero si esta medida de fuerza se extendía, obviamente iba a afectar al suministro en el expendio minorista, en las estaciones de servicio. Esto, bueno, hay que ver qué es lo que sucede. Lo que piden los trabajadores de las refinerías es no pagar el impuesto a las ganancias. Acá hay algo de fondo que vale la pena aclararlo.
cuando se aprobó la ley bases, el paquete fiscal y el retorno del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, que impacta en varios sectores asalariados, había un consenso de que el sector hidrocarburífero no esté incluido dentro de los sectores que pagan, que comenzaron o que retornaron el pago de ganancias de este tributo. Cuando se aprueba la ley de bases y el paquete fiscal, este era el escenario, este era el consenso. Pero cuando se reglamenta la ley bases por un decreto, y el paquete fiscal, el impuesto a las ganancias, mejor dicho, el gobierno incluyó a los trabajadores de boca de pozo, es decir, a los petroleros de Neuquén, de Chubut, de los yacimientos, pero excluyó de la exención, es decir, incorporó al pago de ganancias a los trabajadores de las refinerías, generando una diferencia ahí entre el sector hidrocarburífero que no iba a pagar ganancias. Bueno, eso no quedó así, está involucrado en la actividad hidrocarburífera, petróleo y gas, en el pago de ganancias la UOCRA, que tiene actividad en el sector petrolero, los camioneros, también con actividad del sector petrolero, y las refinerías. No así los petroleros de boca de pozo de Neuquén, Chubut, Río Negro y demás. Y ahí surge esta diferencia, por eso el llamado al paro, y ahora se conoció hace muy poquito tiempo, muy pocos minutos, el llamado a conciliación obligatoria de la Secretaría de Trabajo, 15 días hay para ver cómo continúa este conflicto, pero no avanza la medida de fuerza programada para el día de hoy. Algunos indicadores también económicos que vamos a dar detalles un poquito más adelante, pero en supermercados una caída importante. El 57% de los argentinos dice que debe recurrir a ahorros para afrontar gastos mensuales. Esto tiene que ver con que vienen aumentando algunos servicios, algunos productos, más allá de cómo esté la inflación, y para por ahí no perder poder adquisitivo, no perder calidad de vida y demás, estos sectores, están por ahí quemando algunos ahorros. Después nos metemos con eso. Pero bueno, esta es la apertura acá del Mirador. No se vayan, ya tenemos la primer propuesta. El Mirador por Radio LED. En todo el país. Esto es El Mirador acá en Radio LED. Nos estás escuchando. Como decíamos recién, estamos en comunicación con Fabián Medina, economista. Muy buenos días, Fabián. ¿Qué tal, Roberto? Buen día, ¿cómo estás? Todo bien por acá, muchas gracias por estos minutos acá en El Mirador en Radio LED. Bueno, a ver, economía. Recién hacíamos un poquito la apertura al panorama, al menos de este jueves a la mañana, cómo viene la agenda en materia económica, política, sobre todo política, algunos datos, pero en materia económica, que por eso nos pusimos en contacto con vos. Bueno, en principio arranca agosto, 1 de agosto, y se conocieron aumentos en nafta, peajes, agua, medicina prepaga, telefonía celular. También aumentaron los taxis en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves? ¿Qué impacto puede tener estos aumentos en agosto? Luz y gas, te Luz, faltó. Exactamente, mira, me olvidé de las tarifas. Pequeño dato. El hecho es, a ver, se va a sentir la recesión, porque estamos en recesión igual, sobre todo en los taxis, porque, a ver, si vos subís un 20% es un tema, si vos subís un 50% es otro. Calcular que por un viaje de 20 cuadras podés estar haciendo
2.500 pesos de viaje. Claro. Me parece que los números empiezan a dejar de cerrar, o sea, a cerrar menos todavía. Estaban ya lo que ya lo estaban cerrando. Trato de hablarlo lo más fácil posible para que la gente lo entienda. No es que no pueda usar terminología. Si uso terminología, aburrimos a la gente la paga y se va. No hay problema, no hay problema. Está muy No, bien. es así. A ver, cuando vos le hablas fácil, la gente dice, no, que no sabe nada, les gusta que les hablen difícil, y Jaureche te decía cuando te están hablando en difíciles porque te están chamullando. Sí, Para me acuerdo decirlo, de eso. no es chamullando, pero decímoslo así para que quede bien. El tema es complicado, estamos en época de recesión pura, no es una recesión que tenía sentido sufrir la gente, ni que era necesario que lo sufra la gente. Es una recesión autogenerada ya con visos de depresión económica. La única depresión económica que sufrió el país fue en 1930. O sea, esto que quiero decir que nos está sobrando muchas veces al final del sueldo, a los que tenemos sueldo, y el que tiene ingreso, el que tiene un ingreso de facturación es el que menos, no te digo que es el que menos la sufre, pero el que la puede llevar un poquito más fácil. Pero a medida que le suben las cosas, sube el precio y se terminó. Después está la gente que quiera comprar o no comprar. ¿Estos aumentos pueden modificar, por ejemplo, el próximo índice de inflación? Y te lo van a tocar un poco por arriba. Igual hoy en día la inflación, como históricamente la inflación en Argentina no es el problema. A pesar de que muchos te digan que el objetivo es la inflación. Sí, el gobierno, por ejemplo, apuesta todo ahí. Bueno, yo te digo, el problema de Argentina cada vez que tuvo crisis económicas que estallaron, no fue nunca la inflación. El problema de Argentina siempre fue la desocupación y la pobreza. Claro. Desde el año 75 para acá siempre fue desocupación y pobreza. Y siempre fue avalado por grandes niveles de deuda y por mega devaluaciones. El único momento en el cual tuviste cruce de inflación con hiper, más desocupación, más pobreza, fue el 89. ¿Y ahora qué análisis haces respecto a inflación, más allá del número, pero respecto, por ejemplo, a países de la región o del mundo, es alta, más allá de desaceleración de los últimos meses, pero la combinación con recesión? Mira, estamos en realidad, yo ya lo anuncié, estamos en una hiperestanflación o hiperrecesión, porque los números del mundo son... Venezuela dolarizó al 8% y tiene 8% anual de inflación, cuando venía de 130.000 en 2018. Claro. A ver, la dolarización no es la solución, aviso. Los que dolarizaron son Ecuador y Venezuela. Y Ecuador tiene entre 70 y 75% de pobreza, y Venezuela tiene 92% de pobreza. El asunto no es dolarizar, no dolarizar. Cuando dolarizás alto el precio. Por ejemplo, dato de Venezuela, $3.50 un cartón de leche de larga vida en el supermercado. Claro. Bueno, acá pareciera que el gobierno dejó un poco al lado esa agenda de dolarización. La dolarización, aparte para dolarizar en serio necesita mínimo 35.000 millones de dólares netos. Y hoy tenemos reservas negativas de 6.000 millones, 7.000 millones. Hasta hoy. Claro. Hoy vas a tener cerca de una caída de 1.000 millones más de reservas, porque tenés que pagar 800 y pico de millones de dólares al Fondo Monetario, más lo que estás usando de los encajes de los plazos fijos en dólares de la gente para sostener el tipo de cambio a la baja. Bueno, acá, a ver, entendamos sí, que tenemos 17, 18 mil millones de dólares de plazos fijos en dólares, de los cuales 2.500, 2.700 son encaje. El encaje es lo que maneja el Banco Central como reaseguro de los plazos fijos. Bien. De esos 2.500, 2.700 ya se usaron como 600 millones de dólares en la última semana para bajar
el tipo de cambio desde el contado con liquidación. Te puedes dar cuenta porque el contado con liquidación, contado con liqui, como quieras llamarlo, está más barato que el dólar bolsa, el dólar MEP. Sí. Lo normal es que como el dólar bolsa se hace con títulos locales y todo en moneda, todo acá en el país, sea más barato que el contado con liqui, porque el contado con liqui te depositan los dólares en el exterior, ¿sí? Tenés una comisión de 3, 4 puntos, o sea, necesitarías estar hablando de 40, 50 pesos de diferencia arriba del bolsa. Si está menos es porque lo están picando poniendo reservas, en este caso encajes. El tema es que cuando dejan de poner, de hacer intervención, eso subió 40 pesos. Y el blue, por ende, se refleja subiendo. Vos tenés una tendencia natural de estos $2, de los $3 financieros, porque el blue libre, como quieras llamarlo, tiene tendencia a la suba. O sea que lo único que estás haciendo es perder plata. En realidad perdiste las reservas de dólares, billetes que tenías reales, netas. Después perdiste, los yuanes los tenés que pagar. Después tenés el oro, y lo estás, para que lo entienda la gente, lo estás poniendo en garantía, o sea, lo estás empeñando en Londres para que el Banco de Basilea te mande 4.700 millones de acá a 45 o 50 días. Y estás pusiste 4.100 millones de bonos para bajar primero cuando llegó a 1.500 y pico los financieros, y ahora estás poniendo el encaje. O sea, estás rascando el fondo de la olla. Fabián, estamos hablando con Fabián Medina, economista. Te agrego un dato al escenario que estabas describiendo en materia económica y financiera. Terminó julio, que fue el mes donde el Banco Central perdió más reservas de que está Milei. Todo este cóctel que estás describiendo y las reservas, ¿qué estás viendo por ahí que sucede en materia financiera, económica? Obviamente con las decisiones que viene tomando el gobierno, pero en el corto plazo, agosto, septiembre. Yo te diría en agosto vamos a tener, cuando se terminen los encajes, no haya más una moneda, porque fue el ministro del G20 en Brasil, se juntó con Cristalina Georgieva, después de la foto esa, la cual no se le ve la mano a Georgieva, Sí. y se juntó con Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, y los dos dijeron la frase del presidente: no hay plata. O sea, le dijeron, ¿necesitan algo? Toda la soja que está al costado de las rutas, hagan que la exporten. Y sabemos que el Fondo Monetario está pidiendo un dólar oficial de 1.900, es más o menos el mismo número que pide el campo para exportar y liquidar. Bueno, pero ahí el gobierno, ¿qué capacidad de maniobra tiene? Sobre todo porque No, se viene rechazando la idea de una nueva devaluación. el tema es que cuando no le quede otra alternativa, como el que se opone a la devaluación ya no es el presidente, sino es el ministro. El ministro va a levantar va a hacer la varija y se va a ir a tomar sola a Brasil, como hizo la última vez en 2018, cuando el Fondo Monetario le pidió a Mauricio Macri que lo saque. Después quien venga sí te va a devaluar, pero a ver, si yo tengo que devaluar a 1900, a 2000, estoy devaluando 210%. Casi la misma devaluación de diciembre. Exacto. Con lo cual, vos calculas que el índice de pobreza de 8,75, la canasta de pobreza que está en 8,75, se te va a ir a 2.000 pesos también, a 2 millones de pesos. Queremos hacerlo más simpático, 1.900.000. El tema es que el que no pague ganancias arriba de 1.800.000 pesos va a ser pobre. Eso significa un 90% de la pobreza. Misma situación que tiene Venezuela. Sin acceso a los bienes importados, sin acceso a las materias primas, porque no tenés dólares. Tenés que hacer que te rinda lo que tenés. El tema es, con ese esquema,
y yo te digo que en el momento, en realidad no es Sturzenegger el próximo ministro. Porque uno sabe que Federico Sturzenegger puede pensar distinto a lo que piensa Caputo, pero tampoco se va a inmolar. Va a quedar como está, sin meterse de lleno en la parte económico-financiera, y tenés el jefe del consejo asesor, que es Demian Reidel, o el presidente de la comisión de presupuesto del diputado, José Luis Esper. El tema es que con ese nivel la gente ya no sufrió la devaluación. Claro. Fabián, te hago la última. Siguiendo lo que venís diciendo, ¿no? Describiendo este escenario. El gobierno... ojo que esa es el mal menor, lo que te estoy diciendo. No, por eso. Hay dos alternativas que son brutales, peores. ¿Cuáles son? Uno sería armar un corralón, lo mismo que el 2001, Sí. o que como la gente va a reclamar los plazos fijos en dólares y no se lo puedan pagar, le metan un mono a 15 años en dólares, o sea, un nuevo plan Bones directo, porque a los bancos le ofrecieron cambiar los seguros en los puts por las LEFI a un año en pesos, perdiendo el 15%, o darle un bono a 20 años en dólares. Te quería preguntar... Entonces, estamos hablando de cosas que ya vivimos. Esto es un déjà vu. Fabián, perdón, la última te quería preguntar, ¿de qué se agarra el gobierno como para seguir siendo optimista, diciendo que bueno, todo este escenario lo descartan, esto no va a pasar, porque bueno, y van para adelante? ¿De qué se agarra? ¿Cuáles son los argumentos que se agarra? Estoy tirando de la soga porque sabe que hace 6 veces, 7 veces que subieron. No es la misma la situación que vos podrías tener con este escenario, faltándote un año para terminar el gobierno, 6 meses para terminar el gobierno, en el cual sabés que ya te fuiste, y la gente aguantaría porque sabe que se va. El mismo escenario lo tuvo De la Rúa en el 2001, después de la elección de medio término, que había ganado. ¿Sí? Acordémonos que De la Rúa se va con una inflación de 1.2 negativa. Sí, claro. Pero con una pobreza del 57 y una desocupación del 25. Tal cual. Entonces, se agarra de que está bajando la inflación, que hay ñoquis en el Estado, que los van a echar a todos. A ver, incluso es un populismo de derecha en el cual te dice obviamente que va a haber desocupación. A ver, si él quiere echar a todo el Estado, que lo eche. ¿Sabes cuál es el problema? Vos tenés que echar en el Estado cuando el sector privado puede absorberlos. Vos tenés que generar incentivos para que se registre el personal en blanco en las cuentas de seguridad social. Vos hoy, con la ley bases, el kiosquito, por ejemplo, el kiosquito que tenés en la esquina, y tiene 2 empleados, el dueño tiene 2 empleados, los 2 empleados los puede echar, consigue un préstamo, les paga las indemnizaciones, y como está catalogado como microempresa, los puede tomar como colaboradores facturando, y lo único que paga es la ART. Con lo cual, si vos tenés una persona que trabaja, que es mayor, que tiene 35 años, para decir una edad, tiene un hijo de 6, 7 años, y tiene una mujer, deja de tener jubilación, porque pasa a tener la jubilación de monotributo, deja de tener la obra social como empleado, pasa a tener la prestación médica obligatoria, que es la que te da el monotributo, le bajas la calidad de vida. Vos tenés que generar que la gente vuelva a tomar empleados registrados en blanco, porque le crece la actividad. A ver, si yo te digo que vos tenías un PBI de 600.000 millones de dólares, y hoy tenés un PBI de 450.000 millones de dólares, o 400.000 millones de dólares. ¿Qué significa? Significa que esos 600.000 millones de dólares, porque se mide, no porque yo lo quiera medir en dólares, sino porque
el PBI se mide en dólares a todo el mundo, se reparten de los 47 millones. Si yo te digo son 400.000, evidentemente un tercio del PBI que repartías antes no lo vas a repartir. Complicado como viene el escenario. Fabián, Entonces, nos quedamos sin tiempo. La solución no era dolarizar ni convertibilidad. La solución era especificar la economía interna y tener todo lo que es exportación, llámese en servicios, en energía, inclusive, sobre todo en energía, exportándola a niveles dólar. Eso es de hacer la diferencia. Pero adentro, manejarte en pesos, que es tu moneda. Veremos qué sucede. Te volvemos a llamar a fin de agosto, a ver cómo viene la mano. Te agradecemos mucho, Fabián. Abrazo grande. Gracias, Roberto. Estamos al habla. Pasaba entonces el economista Fabián Medina. El Mirador. Te lo cuentan los mejores periodistas de cada sector. El Mirador. You didn't know what to say. It all came at you today. Can't get out your own way. Well, hold on, hold on, hold on. I'm hiding out in the sun. I'm getting everyone done. Just me and no one. Here I come, here I come, here I come. Just call me the roller. I'll squeeze it and fold, yeah. Call me the roller. I just go to show, yeah. So you've been crawling through a maze. An alcohol lemon haze. I've been watching you for days. You've been out of sight. Alright, alright. I'll take you somewhere you never need be. I'll give you something you never need feel. The only thing is, everything is real tonight, tonight, tonight. Just 10 y call me 36 minutos de este jueves 1 de julio, con este veranito que estamos teniendo, temperatura bastante loca que está llegando a los 20, va a superar los 20 en el día de hoy, sobre todo a la tarde, aunque está nublado por lo menos en el AMBA, pero es momento de escuchar la columna de economía de nuestro compañero Horacio Ricci. Hola, ¿qué tal? Bueno, finalmente la noticia de la semana tuvo que ver con una mega inversión, algo que tanto esperaba el gobierno, también la Argentina. Obviamente una inversión de 30.000 millones de dólares que se anunció durante la semana y que obviamente generó un ruido político más que importante. ¿Por qué? Porque la planta de gas, que básicamente es una asociación entre dos empresas, una argentina, la empresa YPF, la empresa semiestatal YPF, y una empresa extranjera, Petronas. Bueno, esta mega inversión de 30.000 millones de dólares finalmente se va a hacer en Río Negro. ¿Y por qué la disputa política? Porque acá claramente no hay que pasar por alto que quien quería esa mega inversión era la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Axel Kicillof obviamente había propuesto a Bahía Blanca como como la ciudad en realidad para instalar la planta de gas. Pero finalmente el gobierno, o digamos las empresas en principio, decidieron que la planta se termine realizando, que se vaya a realizar en la provincia de Río Negro. ¿Cuál es la diferencia y por qué la cuestión política? Bueno, obviamente Kicillof es un opositor al propio presidente Javier Milei. Javier Milei obviamente es un opositor al gobernador Axel Kicillof. Y tampoco la provincia de Buenos Aires había adherido al régimen de inversiones, el RIGI que sí había hecho la provincia de Río Negro. Bueno, con ese panorama, ayer hubo repercusión en los mercados bastante positivas.
las acciones recuperaron en la Argentina, también recuperaron los bonos, cayó el riesgo país. Obviamente no tiene que ver todo con la mega inversión que se anunció, pero algo que ver seguro tuvo, al menos así lo demostró el mercado. El equipo de El Mirador te adelanta datos clave de lo que va a suceder en la macroeconomía, las finanzas, en el sector energético y en la actividad de las empresas. Muy bien, casi 11 menos 20 en el día de hoy y ahora vamos a escuchar la columna de negocios a cargo de nuestro compañero Ricardo Quesada. Buenos días a todos, mi nombre es Ricardo Quesada y una vez más vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo de los negocios. Esta semana el gobierno porteño envió un proyecto de reforma del Código Urbanístico a la legislatura que generó rechazo entre los desarrolladores inmobiliarios. La principal objeción es que, de aprobarse la iniciativa, se permitirá menos altura de construcción en muchas calles de la ciudad de Buenos Aires. Además, se agranda el espacio destinado a los pulmones de manzana, con lo cual los metros construibles de cada lote que se venda serán menores. El gobierno porteño dice que busca una ciudad más homogénea y que se conserve la identidad de los barrios. Los desarrolladores, en cambio, ven que de aprobarse este proyecto, tendrán menos posibilidades de construir y que en algunos casos el precio que pagaron por los lotes destinados a desarrollos ya no está justificado. Sin embargo, no todo está perdido, creen. El presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, Damián Tachman, dijo que tiene confianza de que se pueda modificar este proyecto en el debate en el recinto de la legislatura. El proyecto busca cumplir además con una promesa que lleva el gobierno porteño desde hace más de 20 años, el desarrollo de la zona sur de la ciudad. Para lograrlo, buscará generar incentivos para que los desarrolladores se tienten y hagan nuevos edificios en la zona sur. El objetivo principal es que haya más población en la zona sur y atraer principalmente a habitantes del conurbano que se quieran mudar a la ciudad. ¿Será este el momento de cumplir una promesa que lleva más de 20 años de demora? El Mirador por Radio LED. Churchill got his lucky number. Tomorrow there's another. Could be me, could be you. No silver spoon, sticking teeth they rot too soon. You got to have the best choice. Oh, that's it. You've blown it. All we want is to be happy in our homes, like happy families. Be the man on the beach with the world at his feet. Yes, it could be you. Oh, oh, oh. Muy bien, 10 y 42 de esta mañana, 1 de agosto. Casi 20 grados, casi 18 en realidad, para ser más preciso, de temperatura. Me gusta que cada tanto venga un veranito en el medio del frío. Lo mismo inverso, ¿no? De repente que en 4 de febrero, claro, que en 4 de febrero diga, uy, me pongo un buzo. Ese contraste te ayuda a descansar un poco el cuerpo, me parece. Me están diciendo del otro lado cosas, che. Bueno, seriedad, volvemos, esto es El Mirador. Y como decíamos antes, vamos a una nueva propuesta, una nueva entrevista. Estamos en comunicación con Guillermo Oglietti, doctor en Economía, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, perdón. Guillermo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Roberto, buen día, saludos a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias por esta conversación, esta entrevista acá en El Mirador. Bueno, a ver, materia económica, hay algunos indicadores. Decíamos hace un rato que arranca julio, como todo mes que comienza, empieza con aumentos, sobre todo este 2024, pero hay una combinación ahí con una caída de las reservas y tuvimos un récord de caída de reservas en el mes que acaba de terminar, de julio. ¿Cómo ves esta combinación? ¿Dónde está parada la economía argentina?
Por eso me parece uno de los puntos más importantes, porque en esta época todos los economistas se han concentrado en hablar básicamente de asuntos financieros, como que si todo pasara por ahí, pero en realidad los asuntos que más competen al menos a una de la clase importante de economistas, temas como de la macroeconomía, como el desarrollo, el crecimiento, la inflación, el producto, el crecimiento del producto económico, etcétera, esos temas han quedado olvidados. Y esta pregunta que vos me haces tiene que ver con esos aspectos. La economía argentina, desde que comenzó el gobierno de Milei, a los 2 días, devaluando un 118%, pues empezó con una deriva de aumentos de precios, aumentos de costos en dólares de la economía. Actualmente, si medimos los aumentos de costos me refiero a las empresas, y precios en general de la economía medidos en dólares, el aumento es casi del 95%. O sea que estamos un 95% más caros frente al mundo de lo que estábamos en noviembre pasado, o el 10 de diciembre del año pasado. Eso significa que la Argentina ha perdido competitividad y se ha transformado en un país costoso, caro. Es muy caro vivir en Argentina, no solo para los salarios argentinos, sino también para los salarios de cualquier lugar del mundo. Muchos bienes son costosos en comparación con cualquier lugar del mundo, entre ellos la sal, el azúcar, bienes que tienen que ver con el consumo de los trabajadores y por lo tanto eso impacta en el bienestar, en la capacidad de consumo. Si a eso le sumamos los que han aumentado las tarifas, que siguen aumentando permanentemente, incluso hoy, el primer día del mes, digamos, tenemos que hay aumentos del 3% de la nafta, entre 5 y 7 de escuelas, de los colegios pagos, digamos. Sí, agua. Bueno, lo que vemos es que las familias no tienen capacidad de consumo y por lo tanto estamos en una situación macroeconómica muy mala, porque ¿qué es lo que va a tirar adelante esta economía? ¿Qué es lo que puede sacar adelante esta economía? Que esa es la pregunta fundamental de la macro. No es el precio del bono la que nos va a sacar adelante. No importa cómo aumente el precio de un bono o un precio de una acción, si no hay un correlato macroeconómico atrás de variables económicas sanas empujando la economía hacia adelante. Y con estos niveles de precios, pues es muy difícil que salga la economía por el lado de la demanda externa, es decir, de las exportaciones, va a ser difícil. Solamente va a depender de los productos primarios, digamos. Sí, sobre todo que los grandes y por proyectos... el lado del consumo tampoco. Perdón que te interrumpí, pero no, disculpa, esto último que decías, estoy hablando demasiado. La salida económica apostando a los dólares que pueden ingresar y demás, más allá de los del campo, de ese sector, por el lado de la apuesta por ahí a otros sectores, estoy pensando en el sector petróleo y gas, minería, son proyectos a largo plazo. Venimos de que se conoció que la planta de GNL va a estar finalmente en Río Negro, pero para que Argentina empiece a exportar barcos de GNL faltan mínimo, 4 o 5 años para que empiece. Después eso va escalando. Lo mismo en petróleo. Se va a conocer la construcción de un oleoducto para que Argentina exporte más petróleo por barco y demás, pero todo eso es a largo plazo. Y en el corto plazo... ahí estaba viendo te traigo de nuevo al consumo y demás, pero no tanto al sector financiero, sino al consumo de precios. El gobierno apuesta ahora a que el próximo índice de inflación perfore el 4%. ¿Qué ves ahí? Una gran recesión. O sea, no tiene sentido. Esta pregunta, la mejor metáfora que yo conozco para explicar esto es como un médico que decide que tiene que bajarle la fiebre a un paciente. Bueno, la mejor forma de bajarle la fiebre a un paciente es pegarle un tiro en la cabeza. Va a bajar y rápidamente. Y eso es lo que está pasando. Hoy en día la inflación no es una variable de interés. ¿Por qué no es una variable de interés? Porque con esta recesión cualquiera baja la inflación, pero de la misma forma que cualquiera le baja la fiebre a un paciente pegándole un tiro en la sien. Así que para mí la variable, y para nadie, digamos, la inflación ya no es relevante. Puede ser que el gobierno se haya enamorado de tener registros de inflación bajos, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es el crecimiento económico, el bienestar de la ciudadanía. Y eso yo no veo que por ningún lado haya alguna salida para adelante. Estos que mencionás son proyectos extractivos. En general son economías de enclave. Quiere decir que viene la empresa, trae el dinero, hace una inversión, muy poco de eso se derrama en la economía y luego se lleva todo el producto para afuera. Si genera dólares, se los cambia el Banco Central para llevárselos. Es muy poco lo que queda en la economía de eso y genera sobre todo muy poco empleo. Así son la mayoría de los sectores extractivos.
incluyendo el agro, que con la tecnificación ha perdido la capacidad que tenía años antes, digamos, años atrás, de generar empleo. Entonces Argentina ya es un país grande, digamos, tenemos 45 millones de habitantes, no somos como, si bien es un país grande en número de habitantes, y no da abasto los recursos naturales que tenemos para generar un nivel de vida satisfactorio para toda esa población. Menos aún si esos proyectos vienen acompañados de mecanismos tributarios que hacen que lo que dejen en el país es todavía menos. Bueno, pero de lo que deberían dejar. por ejemplo, el argumento de YPF respecto al GNL es que se industrializa. Se industrializa el gas, el sector extractivo de Vaca Muerta se industrializaría con potencial, porque esta inversión hay que ver que se concrete, y ahí empezar a hablar más efectivamente, pero supongamos que se concreta. Y ahí hay que hacer la cuenta fina, a ver, algo va a quedar, siempre algo va a quedar. Son 30.000 millones de dólares de inversión en construcción, ¿eh? Es a largo plazo igual. Va a quedar vas a recibir dólares de inversión, vas a recibir algún dólar que te va a quedar de impuestos, y va a quedar además algunas contrataciones permanentes y gastos de personal y de mantenimiento y de infraestructura que realizarán anualmente. Es mejor que nada, pero mucho mejor sería poner esos recursos naturales al servicio del desarrollo de toda la economía, que genere mucho más empleo. Y a eso ¿cómo se lograría? Y teniendo precios de estos productos, digamos, que son insumos básicos de la industria y del comercio, más económicos. Si asumimos precios internacionales, como estamos haciendo en todos los sectores de la economía, a través de lo que le llamamos ajustar los precios relativos, es como nos convencieron que tenemos que tener los mismos precios relativos que todo el resto del mundo. Y entonces me pregunto yo, ¿para qué nos sirve tener el petróleo si lo vamos a pagar el precio internacional? Hoy en día Argentina tiene un precio del petróleo más caro que el de Brasil, más caro que el de Bolivia. Pronto nos vamos a aproximar al precio de Uruguay, digamos que es un país no petrolero. Si no ponemos esos recursos al servicio de toda la ciudadanía para que podamos producir más y mejor, como hacen incluso países como Estados Unidos, que hicieron esta revolución energética con los shale gas y shale oil, digamos, que le permite ser mucho más competitivos que Europa, que tiene el petróleo y la energía muchísimo más caro. Y eso tiene un impacto tremendo en los precios finales de los productos, porque el petróleo, el combustible, la energía, está todo asociado a cada uno de los costos de los bienes finales que les llegan a las familias, por el transporte que involucra, por lo que impactan esos bienes en los salarios, y por lo tanto hay que mejorar los salarios para que puedan cubrir sus costos, y eso se traduce a su vez en mayores costos de las empresas, etcétera. Esa es mi percepción. Por supuesto, mejor que nada pero podría ser mejor. Te traigo otra vez por ahí más pensando en las reservas. Acaba de terminar el mes de julio, como decíamos, con la mayor caída. 600 millones. Claro, la mayor caída de las reservas desde 2024. Vamos a por lo menos hacer ese recorte temporal. Venimos preguntando a los distintos economistas de las últimas semanas que tenemos la posibilidad de entrevistar, qué ven. No a largo plazo, en el corto plazo. Y ahí te quiero preguntar, con este panorama de las reservas, de la caída de las reservas, ¿qué ves, por lo menos para agosto o septiembre? Y es muy corto el plazo. Ahí las cosas que me preguntás por un plazo tan corto, que pueden pasar muchas cosas circunstanciales. Sin duda, lo que anunció el gobierno, digamos, la oferta de dólares que está metiendo y deshaciéndose de reservas, eso hace caer el precio del dólar. Pero ¿hasta cuándo aguanta esto? Yo creo que en 2 meses esto va a saltar y no va a aguantar, salvo que consiga algún financiamiento internacional, o que provenga un financiamiento internacional que le permite dar aire. Pero de nuevo volvemos al punto de partida. Con estos precios, con estos costos en dólares caros de la economía argentina, pues es difícil que aparezca una lluvia de inversiones. Y por lo tanto es difícil esperar que consigamos un financiamiento, digamos, auténtico, productivo. Puede haber algún financiamiento que consigan a través del Fondo Monetario Internacional o alguna fuente así que por razones políticas, hasta te diría, como fue el préstamo que el Fondo Monetario Internacional le dio a Macri, le dé un poco de financiamiento, que significa aire para el gobierno para mantener este tipo de cambio estable, más estable como lo tiene ahora.
Sí, es muy mala la noticia que el tipo de cambio sea estable, digamos. Tarde o temprano va a terminar perdiendo todas las reservas que tiene y la salida va a ser abrupta. Y por lo tanto, me parece que la obsesión del gobierno por bajar la inflación para que se parezca a la tasa de devaluación y que no siga aumentando el costo en dólares que tiene la economía argentina, es decir, para que no siga encareciéndose más, es una apuesta política como de último recurso, porque si devalúa, como va a volver a haber inflación, y tarde o temprano va a alcanzar esa devaluación, la inflación va a alcanzar la devaluación, pues se le acabaría el crédito por el cual pudo conseguir recaudar los votos suficientes para ganar, digamos. Ahí Milei, digamos, ganó las elecciones prometiendo un descenso de la inflación, y lo va a hacer cueste lo que cueste. ¿Y cuáles son esos costos? Uno es defender el dólar y a capa y espada, porque apenas devalúe va a haber un nuevo impulso inflacionario. Y para lograr esto, la única forma que yo conozco que exista es que la crisis perdure y vaya corrigiendo ese encarecimiento en dólares. Es decir, estamos caros en dólares. La única forma de que bajen los precios en dólares es con una crisis más larga y más profunda. La pregunta está si la sociedad argentina lo tolerará, pero la única forma de que se corrija ese desbarajuste de precios relativos que tenemos con una economía cara en dólares, es bajando los precios. Y los precios nominales, los precios que vos ves en el supermercado, solamente van a bajar a medida que se profundice en el tiempo la recesión. Guillermo, muchas gracias por estos minutos acá en El Mirador. Te mandamos un fuerte abrazo. Te agradezco mucho a vos por la llamada, un saludo para todos. Chao, chao. Pasaba entonces el doctor en economía Guillermo Oglietti. Subite a El Mirador. Te lo cuentan los mejores periodistas de cada sector. El Mirador. Muy bien, últimos minutos del Mirador. Quedó la columna de tecnología. ¿Querés saber lo que está pasando? Me acuerdo que el jueves pasado fue sobre pantallas. Después estuve investigando un poquito. Vamos a escuchar entonces a la columna de tecnología de Franco Rivero. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva columna de tecnología aquí por el programa El Mirador por FM LED. Mi nombre es Franco Rivero y hoy vamos a hablar de cómo mejorar la cobertura de Wi-Fi, de lo que es Internet, dentro del hogar. Bueno, lo que sucede normalmente es que cuando nosotros contratamos un servicio de banda ancha, evaluamos diferentes proveedores que se llaman ISP, por sus siglas en inglés, Internet Service Provider o proveedor de servicios de Internet. La empresa viene, nos coloca un router y ese router tiene la posibilidad de conectar dispositivos vía Wi-Fi o de manera cableada. Normalmente utilizamos la conexión Wi-Fi del dispositivo, pero normalmente la empresa también lo deja donde puede. Del otro lado de una pared pasa un cable y coloca el router inmediatamente en ese sector. No es el mejor lugar colocar en una esquina de una casa, en la esquina de un departamento, contra una pared, sino que el router tiene antenas, si ustedes se fijan en la parte de atrás, 2 o 3 antenas que funcionan de manera omnidireccional, es decir, no son direccionales. Digamos que la señal se expande de manera uniforme en 360 grados. Como sucede esto, lo ideal es colocar el router, hacer una instalación, una prolongación de esa instalación que inicialmente hizo la compañía que yo contraté y colocar ese router en el centro de la casa. Si tengo que elegir un lugar, en el techo. En el techo, en el centro de la casa. Es muy fácil, o sea, se compra cable de red, se ve un técnico, una persona que haga esa prolongación y de esa manera voy a tener internet de alta velocidad en toda la casa. No voy a tener ese problema que en las habitaciones llega con 2 rayitas, en el teléfono celular y anda más lento claramente porque la transferencia de datos es mucho menor, y en el living anda mejor porque tengo las 5 rayitas de señal. Me voy a evitar ese inconveniente. Ahora, ¿qué sucede o qué pasa
con los hogares más grandes. Por ejemplo, una casa que tiene muchas habitaciones o por ahí tiene un quincho, en donde yo quiero llegar con internet hasta el quincho, en el parque o en las habitaciones, y las distancias son más laxas. Lo que puedo hacer sin gastar tanto dinero es colocar un repetidor. Es decir, dejar el router, ubicarlo bien, pero igualmente para llegar a las habitaciones, ver a dónde se va debilitando la señal, y donde yo tenga 2 rayitas de señal con el teléfono celular, buscar un enchufe libre en alguna pared y colocar un repetidor de señal. ¿Qué es lo que hace? Básicamente, después de configurado, es retransmitir la señal del router. No es algo sumamente caro y la verdad que es una solución práctica. ¿Por qué? Porque no tiene cables. Toma la señal Wi-Fi y la retransmite. Otra posibilidad que bueno, es también una posibilidad extra, es cambiar el router. Hay routers, obviamente, a ver, el router que me va a dejar la compañía que yo estoy contratando no es el mejor del mercado. Puedo comprar un router, que no son tan caros tampoco, que se llaman rompemuros. No va a romper ninguna pared, simplemente es el nombre, porque tiene la potencia suficiente para atravesar losas, paredes, sin ningún tipo de problemas. Van a ver que vienen con antenas más grandes, son más potentes, son más robustos, y tiene otra característica interesante. Yo puedo entrar a ese router, configurarlo, cambiar la contraseña cuando yo crea necesaria, crear otra red, cambiar el nombre de la red. O sea, no tengo un router de la empresa, sino que tengo un router propio. Esa también es una muy buena idea, porque yo sé cuáles son las dimensiones de mi casa, sé qué área quiero cubrir y estoy comprando un dispositivo que se adapte a mis necesidades. Así que bueno, espero que les sirva estos tips que les di para amplificar y mejorar la señal de Wi-Fi dentro del hogar. Es una pregunta recurrente que me llega a través de las redes sociales y quería compartirlo con ustedes. Espero que tengan una buena semana y los despido hasta la semana que viene. Chau. Últimos segundos del Mirador el día de hoy. Che, estoy muy enganchado con las Olimpiadas. Me engancho, me encanta. Ganaron los Leones 2-1 de Irlanda. Ayer medalla de oro en BMX, sí, lo vi, la prueba, no me acordaba el nombre de la disciplina. Capo total, el maligno. Claro, encima con ese sobrenombre. Bueno, una medalla de oro. Argentina, veremos qué es lo que sucede. Pasaron a cuartos de final los Leones. No tengo la agenda que está pasando en materia de deportistas argentinos, pero estoy enganchado, no sé qué pasa del otro lado. Mañana a 4 de la tarde, ¿qué pasa? Argentina, claro, y Francia, ¿verdad? 4 de la tarde, viernes. Bueno, estamos pasaditos, pido disculpas a la radio. Saludo Manuel Ceronero en los controles, Fran Kovacic en la producción. Esto fue El Mirador. Una muy buena semana que tengan del otro lado, pero sobre todo, como decimos siempre, que tengan un muy buen fin de semana. Girando la bola va, ¿dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Esto fue El Mirador, el lugar desde el cual podés ver en forma anticipada lo que sucederá en el mundo de los negocios, las finanzas y el agro. El Mirador, otra producción de Séptimo Cielo. Somos Radio en Vivo. Somos podcast.